Durante los siguientes 3 días el equipo se quedó cerca de casa. El cuarto de las gemelas pronto se convirtió en un taller de electrónica porque Bing, Tavia, Chewbacca y Winter estaban construyendo los speedmisores que cabrían en el poco espacio disponible en la tarjeta de información. Desafortunadamente, el amigo de Anger, Donald Kusiv, no había podido darles el tamaño indicado del logo del Sol Negro en la tarjeta de datos que Villachor le había mostrado, lo cual quería decir que iban a necesitar al menos 3 y posiblemente 5 para cubrir todas las posibilidades. Como, además, Winter y Chewbacca hacían el criodex falso, estaban cortos de tiempo. De cualquier forma, Chewbacca estaba encargado y el buque nunca había decepcionado a Anne, quien tampoco esperaba que esta fuera la primera vez. Los otros tenían suficiente trabajo que hacer por su cuenta. Kel instaló un taller de explosivos en el cuarto adyacente al de las gemelas y se la pasó los 3 días creando cargas de diferentes tamaños y figuras. Serva se ocupó con los trajes de arranque y cambio rápido que Anne le había comisionado. Hacía pausas frecuentes para descansar sus ojos y practicar su prestidigitación. En cambio, Eanger no tenía mucho que hacer, solo vagaba por la suite, hacía preguntas, en general, estorbaba. Lando y Anne pasaban la mayoría del tiempo en la sala de juntas, tratando de no intervenir con los asuntos de los demás y leyendo el cada vez mayor volumen de información que Rachele podía conseguir sobre Villachor, sus empleados, su mansión y la gente con la que más trataba. Muchos de ellos probablemente también eran parte del Sol Negro. A veces a Anne le parecía abrumadora la cantidad de información. Villachor abarcaba prácticamente todos los aspectos de la vida en Ciudad Iltar, con la mitad de la policía y probablemente más de la mitad de los funcionarios gubernamentales listos para dejarlo todo si él lo ordenaba. Fue una dura realidad confirmar que el equipo se había instalado en medio de un territorio sumamente hostil. A Lando, como era usual en él, eso no parecía molestarle. Quizá por ser jugador estaba más habituado a enfrentarse a mesas llenas de enemigos. Tal vez era más bueno para esconder sus inquietudes. Leía la información de Rachele rápido y metódicamente, a veces comentando sobre algo especialmente relevante o alguna información útil. A veces experimentaba con diferentes acentos que pensó que podían servirle para cuando finalmente se encontrara con Villachor cara a cara. Era un poco desesperante verlo tan calmado, pero Anne tenía que admitir que tal vez Lando tenía una mejor actitud. Java y los otros Suits no eran tan diferentes de Villachor y el Sol Negro, excepto que su influencia era más o menos evidente y abierta en lugar de estar enterrada en un laberinto de raíces subterráneas. Anne había sobrevivido a las intrigas y hostilidad de los Suits. También era capaz de superar lo que Villachor tuviera para él. Doser era la principal excepción al patrón de los demás de quedarse en casa. Desde la primera vez que Tavia lo envió por nuevas células de poder, se metió en el papel del chico de los recados, yendo por todo, desde componentes para detonadores hasta vendas de medicello para Eanger y comida rodiana cuando de repente Serva tenía un antojo insaciable. Rachele bromeó una vez que se la pasaba más fuera que dentro de la suite y se preguntó en voz alta si se le podría descontar su parte de la renta. Era una exageración, desde luego, pero todos se habían percatado de que Doser se ausentaba por horas para buscar el objetivo del momento. Anne solo esperaba que ninguno sospechara la verdadera razón de sus largas ausencias. Mientras ellos trabajaban, abajo, el terreno de Villachor se estaba transformando en algo que era mitad feria callejera y mitad exhibición. Desde el cielo, los decorados y pabellones llamaban la atención con la promesa de un regreso a la magnificencia de la vieja república. Desde el suelo, no decepcionaron. «Esto es increíble», comentó Bing cuando el grupo caminaba por el sendero hacia la mansión. «Nunca he visto algo así y he estado en todas partes. Además, esto es apenas el primer día», le recordó Kel, quien se escuchaba aún más deslumbrado que ella. ¿Quién hubiera dicho que había tantas maneras de mover rocas y polvo? «Piedras», lo corrigió Doser con frialdad. «Es la ofrenda de la piedra moviente. Roca, piedra, es lo mismo», dijo Kel todavía viendo para todas partes. «No, una está bien y la otra no», insistió Doser. «¿Quieres parecer un turista ignorante? Somos turistas ignorantes», señaló Lando. «Como tal vez la mitad de esta gente. Si no de este montón, entonces como los que vendrán después», dijo Anne, viendo los ríos de gente que pasaban al lado de ellos.
Apenas era mediodía y se suponía que faltaban 2 horas para que el evento comenzara oficialmente y ya había cientos, quizá miles de personas entrando por las puertas, todas observando, emocionadas como Bink y Kel. Para ser sincero, Ann no los culpaba. Arriba, sistemas solares miniatura flotaban por el aire. Sus planetas, lunas o asteroides se movían en torno a sus brillantes soles. Algunos de los sistemas tenían pequeñas naves brillantes que viajaban a través de ellos, y de vez en cuando uno brillaba como si hicieran el salto a la velocidad de la luz y aparecía en un sistema diferente a docenas de metros de distancia. Junto al sendero, colgados cerca de grupos de árboles esculpidos, había tornados de arena que giraban. Sus altas formas de embudo daban vueltas con una furia confinada. Más lejos podía ver los conos de algo que Rachel llamaba volcanes de lava fría, que al parecer hacían erupción al azar con aún más violencia y furia inicua que los tornados. Ann había visto cosas más impresionantes en sus viajes por la galaxia, pero pocas veces había visto muestras hechas con tanto estilo. Era fácil dejarse llevar por el brillo y la atmósfera de carnaval. Era más fácil resistirse cuando se acordaba que todo había sido pagado con créditos de sangre. De acuerdo, gruñó Doser. Al menos él no corría peligro de dejarse atrapar por el espíritu del festival. Como sea, solo quiero que muestre un poco de dignidad. Tú sabes, dignidad. Perdón, dijo Kel, y su emoción se apagó. Ann vio de reojo a Lando. El otro le regresó la mirada y encogió un poco los hombros. Doser no quería acompañarlos a Marblewood esta mañana, pero, al mismo tiempo, no quería que lo dejaran solo. Ahí hay uno, dijo Bink, señalando al lado. Ann vio en esa dirección y vio a un droide parado, sin moverse, junto al camino. Probablemente lo habían puesto ahí para dar indicaciones o consejos a los primerizos. A diferencia de prácticamente todos los droides que Ann había visto, este llevaba ropa. Un vestido largo estampado con piedras que tenía mallas, mangas y hasta guantes. En su cabeza llevaba una capucha con agujeros para los ojos y la boca únicamente. Parecía una pila de rocas que se había acomodado en forma de droide, lo cual se suponía que era el chiste. ¡Qué impresionante!, murmuró Lando. Un poco ridículo, pero impresionante. Ya quiero ver los trajes para la ofrenda del viento moviente, comentó Bink. Algo ligero y airoso, sin duda. Rachel tiene razón. Es imposible saber qué tipo de droide es debajo de todo eso. Por la forma, yo diría que es un C4 o C6, dijo Kel. Su voz podría darnos una pista. ¿Quieren que lo intente? Doser hizo un ruido de burla. Sí, buena suerte, dijo moviendo la cabeza para alcanzar a ver por encima de la muchedumbre. Puedo ver al menos una docena de droides aquí, y eso sin contar los meseros en los pabellones y los que meten el fuego a los volcanes y géiseres. ¿Vas a hacerles preguntas a todos? Hay que apegarnos al plan y ya, dijo Ann. ¿Cómo estamos de tiempo?, preguntó Lando. Me imagino que queremos pasear y ver un poco antes de hacer nuestras respectivas movidas. Suena bien, dijo Ann. En el momento en que hagan su movida contra Villachor serán el centro de atención. Hay que aprovechar que somos anónimos mientras podamos. Tomemos una hora, exploremos el terreno y luego trabajamos. Recuerden que algunos de esos planetas flotantes probablemente sean cámaras droides. Hagan todo como si tuvieran un público, porque es probable que así sea. Y vigilen a Villachor, dijo Lando. No hay garantía de que vaya a estar afuera tan temprano. Si no viene, el paseo habrá sido en vano. Yo no sé si diría que en vano, dijo Bink oliendo el aroma del aire. Podemos ir a los pabellones de comida. Concéntrate en el trabajo, Bink, advirtió Ann. Una hora. Tengan cuidado. La suite de huéspedes de Marblewood ocupaba casi un tercio del piso superior del ala noreste de la mansión. Estaba equipada con las mejores comodidades y decoraciones que el imperio podía ofrecer. En muchas maneras era aún más magnífica que la suite de Villachor, pues la suya solo estaba diseñada para el confort, mientras que la de huéspedes trataba de impresionar a sus ocupantes. El lugar había albergado a docenas de funcionarios y colegas del Sol Negro durante los últimos 11 años, y según todos los indicios, había triunfado respecto a ambas metas. Pero hasta ahora,
Ninguno de los invitados de Villachor había estado lo suficientemente impresionado por la suite como para haberse rehusado a irse. Como siempre, había 2 guardias Fallen a los costados de la puerta de la suite cuando Villachor llegó. Jefe de sector Villachor para una audiencia con su excelencia, anunció formalmente cuando se detuvo a unos metros. ¿El propósito de la audiencia?, preguntó uno de los guardias. Villachor se contuvo de gruñir. Era el mismo trato arrogante y humillante que había aguantado desde hacía 3 días. Sí, Kasadi era un vigo, pero aún así no había razón para que un simple guardaespaldas le hablara a un jefe de sector del Sol Negro con tal falta de respeto. Ni siquiera cuando el guardaespaldas era uno de los queridos Fallen decisor. Quisiera invitar más tarde a su excelencia al balcón de presentación para las ceremonias de inauguración del festival, dijo entre sus dientes. Desde ahí podrá ver mejor las erupciones de los géiseres. El guardia sacó un comunicador de su cinturón y le habló a Kasadi. Hubo una respuesta y regresó el aparato a su lugar. Su excelencia le agradece la oferta, le comunicó. Piensa que puede observar los eventos de la ofrenda de la piedra moviente bastante bien desde su propio balcón. Ya veo, dijo Villachor, haciendo un esfuerzo mayúsculo para seguir con la voz cortés. Por favor, agradecele su tiempo y consideración. Sekoa esperaba junto al turbo ascensor donde Villachor lo había dejado. ¿Va a venir?, preguntó el jefe de seguridad. No, no lo hará, respondió cortante Villachor. Aparentemente no le interesa nada más que su propia recámara y su propia gente. Sekoa hizo un pequeño gruñido. Tal vez no tiene ningún interés, dijo. Pero su gente sí que lo tiene. Dorston y su patrulla encontraron a 2 más de ellos en la cocina. Villachor se tragó una maldición. Los guardias de Kasadi habían estado por toda su mansión en los últimos 3 días, metiendo los dedos y las narices por todas partes. Ya había habido varias confrontaciones entre ellos y la gente de Sekoa, una de las cuales casi llegó a blasters desenfundados. Así como el aislamiento autoimpuesto de Kasadi, el andar oculto en las esquinas fisgoneando había comenzado la noche que Krovendiv llevó esa misteriosa muestra de Brillestim. ¿Dijeron que estaban haciendo? Que solo estaban mirando, dijo Sekoa. Pero creo que se trataba de algo más. Dijo que estaban en el extremo este central, cerca del elevador de alimentos, y que uno de ellos llevaba una sonda de sensores. Villachor hizo una mueca. El ascensor era un residuo del antiguo dueño, que servía para llevar comida u otros objetos desde la cocina del primer piso hasta el cuarto, donde la canasta o charola podía transferirse a uno de 2 conductos horizontales que llevaban ya sea a la suite principal de huéspedes o a la de Villachor en el ala sureste. Al parecer, el dueño buscaba una manera de que le llevaran sus alimentos sin tener que abrir la puerta a sirvientes o droides. ¿Qué hacían con la sonda? No creo que hayan podido comenzar nada, dijo Sekoa. Como siempre, dijeron que la libertad de movimiento que usted le dio a Kasadi también era aplicable para ellos. Claro que lo dijeron, dijo Villachor. Era una excusa pequeña como una molécula, y él y Sekoa lo sabían. Pero no podían hacer nada al respecto. Kasadi tenía que tener el mando de la mansión, era un vigo, después de todo. Una vez que se le dio esa autonomía, no había manera de que Villachor limitara a sus guardaespaldas sin verse mezquino o sospechoso. Si había algo que Villachor sabía con seguridad era que mezquino y sospechoso no eran etiquetas que pudiera darse el lujo de tener en su nombre. Quiero que se dupliquen las patrullas nocturnas, ordenó a Sekoa. También pon un guardia más en la cocina, en un lugar donde pueda ver la alacena y el ascensor. Con toda la comida que estamos preparando para el festival, de todos modos deberíamos tener a alguien más ahí. Sí, señor, dijo Sekoa. No parecía más contento con la situación que Villachor, pero era obvio que no tenía mejores ideas o sugerencias. Después de que hagas eso, quiero que contactes a ese gerente de calle, Krovendiv, continuó Villachor. Lo quiero aquí todos los días del festival, caminando con los ojos abiertos. Si el vendedor de Brillestim aparece, lo quiero. Sí, señor, repitió Sekoa. Cuando esté listo para salir, Taub y Manning deben estar esperando en el pórtico del ala oeste. Villachor levantó la mirada hacia uno de los tragaluces cuando uno de los sistemas solares flotantes pasó por encima.
Ahora no estaba tan emocionado por tener que salir entre los simples y estúpidos, obligado a sonreír y conversar con sus conciudadanos de Iltar y fingir que en realidad le importaba que existieran. Sobre todo no con ese humor. Pero el nuevo ministro de Relaciones Comerciales llegaría en menos de media hora. Villachor tenía que estar ahí para saludarlo, invitarlo casualmente a una habitación más callada y privada dentro de la mansión y explicarle las realidades del trabajo gubernamental en Bukar. «Estoy listo», le dijo a Sekoa. «También tienes que salir. Este año no queremos problemas ni incidentes». «Entendido, señor», dijo sombrío Sekoa. «No se preocupe, no lo sabrá». Como siempre, las multitudes ya habían comenzado a llegar a la propiedad, aunque las otras sedes del festival alrededor de la ciudad y del planeta aún no abrían. Pero a pesar de la gente y del hecho de que el servicio de comida en realidad apenas estaba empezando, la muchedumbre se veía contenta y amable. A medida que cada visitante o grupo veía que se acercaba a su anfitrión, dejaban sus actividades o conversación, ofrecían respetuosas reverencias o gestos de agradecimiento y buena voluntad, y después, cortésmente, se hacían a un lado para dejarlo pasar. Eran corderos, todos y cada uno de ellos. Aunque eran amables y amistosos, Villachor y el Sol Negro les arrancaban la lana y la carne de sus huesos. Villachor dio su primera vuelta alrededor del patio interior y seguía el flujo de gente que se dirigía a los pabellones de comida cuando Taub se acercó y tocó su brazo. «Señor, ¿qué sucede?», preguntó Villachor, intercambiando saludos con un cooribar que usaba la capucha de comerciante y haciendo una nota mental de mandar a alguien a que comprobara el estatus del alienígena y sus planes de viaje. Muchos comerciantes cooribar también se dedicaban al contrabando de armas, y a Villachor siempre le venía bien otro proveedor. «Acabo de recibir un informe de uno de los guardias del maestro Kasadi», dijo Taub, bajando la voz. Cree que vio al hombre de servicio de mensajería línea rápida que estuvo en la suite de Lord Asiel después del incidente del Corona Lulina. «¿En serio?», preguntó Villachor frunciendo el ceño. La mañana después del incidente, Asiel le había dicho que estaba convencido de que el mensajero era inocente. Entonces, ¿por qué la gente de Kasadi lo estaba buscando? ¿Dónde está? Cerca del volcán y del pabellón del noroeste, que también era la muestra más cercana a la entrada norte de la mansión. ¿Coincidencia? De hecho, probablemente sí lo era. Los volcanes de lava fría eran populares y ese pabellón en particular era el que servía salchicha blanca, la favorita de los habitantes. Sin duda, la presencia de un mensajero cualquiera en este lugar no era para alzar las cejas, pues una de las grandes tradiciones del festival era que estaba abierto tanto para la familia real como para el trabajador pobre. Aún así, Villachor no tenía intenciones de correr riesgos. «Que seguridad lo vigile», dijo a Taub. «No se acerquen ni lo detengan, solo obsérvenlo». «Sí, señor», dijo Taub, y mientras regresaba a su posición de guardia, ya estaba hablando por el broche comunicador. Con cierto esfuerzo, Villachor volvió a dibujar una sonrisa. Kasadi y Asiel estaban jugando algún tipo de juego por debajo de la mesa. De eso estaba seguro. Cualquiera que fuera el juego, estaba determinado a participar. Lo quisieran o no. Doser estaba viendo la salchicha blanca en el pabellón de techo azul, preguntándose si la orden de solo de echar un vistazo podría incluir un tour gastronómico del lugar, cuando se dio cuenta de que lo estaban observando. Las primeras señales fueron sutiles, como esas cosas suelen ser. Hubo una mirada de un hombre de cara dura que duró mucho. Otro hombre de cara dura que vagaba por el pabellón y veía en dirección de Doser. Después se volteaba y movía los labios como si estuviera hablando solo. Uno de los dos hombres de seguridad que estaban parados junto a la entrada principal de la mansión, probablemente solo para guardar las apariencias, tocó a su compañero y asintió en dirección de Doser. Habían reconocido a Doser. Con cierto esfuerzo, se obligó a continuar su caminata casual, su corazón rezumbando en sus oídos. Había sido avistado, pero ¿eso qué quería decir? ¿Que los hombres de Villachor buscaban una oportunidad para sacarlo de la multitud y arrastrarlo dentro para interrogarlo? ¿Tal vez para confrontarlo otra vez con Lord Asiel? Había sobrevivido el último interrogatorio del Lord por pura suerte, por la habilidad de Rachele para inventar cubiertas y por el hecho de que Asiel ya estaba convencido de su inocencia antes de que comenzaran su plática.
No había garantías de que la siguiente vez le iría tan bien. Tranquilo, se aconsejó a sí mismo. Para empezar, no había razón por la cual un empleado de una empresa de mensajería no pudiera estar ahí. De hecho, quizá había docenas o cientos de ciudadanos de Iltar que Villachor y sus hombres conocían de nombre o vista o reputación y que en esos momentos estaban en la propiedad Marblewood. Además, este era un feliz y alegre festival de todo el planeta. Sin duda, Villachor no haría nada para arruinar el ambiente, a menos que tuviera evidencia sólida de que Doser traía algo entre manos. Si tuvieran esa evidencia, seguro ya habrían actuado. Respiró profundo, sentía que la tensión se esfumaba. Así que sabían que estaba ahí, sabían que era alguien que había interactuado con Asiel bajo circunstancias inusuales y lo iban a vigilar por si acaso. Eso estaba bien. Doser no tenía planeado portarse mal. Al menos no aquí ni ahora. Pero sí, de todos modos lo iban a estar viendo. A medio camino entre Doser y la puerta con guardias había un par de hombres un poco jóvenes que usaban los trajes arreglados, pero sencillos, de túnica con pantalones que indicaban que eran trabajadores que se habían puesto sus mejores ropas para la visita a la fiesta de Villachor. Ambos sostenían vasos. Por la manera en que hablaban y gesticulaban, era probable que hubieran probado más de una muestra de los pabellones de bebidas. Tratando de abarcar con su mirada lo más que pudiera, Doser se dirigió a la puerta. La respuesta fue inmediatamente sutil y extremadamente reveladora. De repente, los dos guardias uniformados y los tres de ropa normal que ya había identificado parecían tener ojos solo para él. Doser vio que uno de los guardias de puerta dijo algo, ya sea a su pareja o a un broche comunicador, pero ninguno de los otros movió sus labios. Lo cual no quería decir que no se estuvieran comunicando. Al contrario, a medida que Doser seguía caminando hacia la puerta, vio que los tres hombres se mezclaban con la multitud en un movimiento bien coordinado que pondría a dos de ellos entre él y la puerta y al otro directamente detrás en posición de retaguardia. En ese punto tendrían muchas opciones para tratar con él, ninguna de las cuales sería agradable. Ya casi llegaban a sus posiciones cuando Doser llegó con los dos jóvenes. «¡Hey!», dijo alegremente. Se detuvo junto a ellos y alzó una mano para saludar. «Pensé que los había reconocido. Son amigos de Kadger, ¿no?». Los hombres voltearon a verlo. Sus sonrisas provocadas por el alcohol adquirieron una expresión de extrañeza. «¿Kadger?», preguntó uno de ellos. «Sí», dijo Doser. De reojo alcanzó a ver que los dos hombres de seguridad se detuvieron. Uno de ellos mantenía la posición mientras que el otro se acercó un poco a la conversación. «Bueno, nosotros le decimos Kadger. Siempre pide cosas prestadas, pero nunca las regresa. Casi le tienes que solicitar a la guarnición de tu Enriver que lo recupere por ti». El rostro de uno de los hombres se relajó. «Oh», dijo, «¿quieres decir Esmond?». «Sí, Esmond», confirmó Doser. «Nosotros siempre le decimos Kadger. Oigan, esta es mi primera vez en este lugar. ¿Ustedes saben cuándo dejan de servir comida a esos pabellones? No puedo acercarme ni para preguntar». «No te preocupes», le aseguró el hombre. «Te vas a cansar antes tú que ellos. Solo asegúrate de que no tomes tanto que te tardes más de un día en reponerte», añadió el otro hombre y alzó su vaso para enfatizar. «Porque el tercer día es la ofrenda del aire moviente, y Villachor da los mejores licores batidos de Bucar. Querrás estar aquí tempranito para eso». «Seguro», afirmó Doser, dándole al otro un golpe amistoso en el hombro. «Cuando vean a Kadger o a Esmond, díganle que Blanter le manda saludos». Al voltearse, Doser se alejó de ambos hombres y de la puerta. Volteó a ver a los lados de manera casual y vio que también el equipo de seguridad estaba regresando a sus posiciones anteriores. La alerta ya se había reclasificado como una falsa alarma. De todas maneras, no tenía dudas de que lo seguirían viendo todo el tiempo que él estuviera ahí. De hecho, era perfecto. Doser nunca había estado completamente cómodo con la idea de ser el cabecilla de esta operación. En cualquier rama del fraude se necesitaba un poco de talento interpretativo, por supuesto, y robar naves no era la excepción. De ser necesario, habría hecho un buen desempeño en este trabajo, también. Pero hubiera sido un buen trabajo, no uno espectacular. Para enfrentarse con alguien como Villachor,
Doser sabía que se necesitaba algo más que solo bueno. Aunque nunca lo admitiría, sobre todo no ante Solo, se había sentido aliviado cuando Calrissian llegó de la nada a la suite. Que Lando se quedara con la gloria y el peligro que implicaba estar al frente de la estafa. Doser tenía sus propias habilidades, y ninguno de los otros podría igualarlas ni en su mejor día. Giró a la derecha, se dirigió hacia otro de los pabellones, más allá de los cuales había otra entrada a la mansión. Se prometió a sí mismo que para cuando el grupo se reuniera en la suite, ya conocería bien la seguridad del Festival de Villachor y sus patrones de alerta. A ver si Calrissian y su sonrisa elegante podían superar eso. Toparse con la gente era un arte y una ciencia. Afortunadamente, hacía tiempo que Vink dominaba ambas. ¡Oh!, exclamó alzando las manos y abriendo mucho los ojos como con vergüenza y pena al voltearse a ver al hombre cuyo pecho acababa de golpear con cuidado. Lo siento muchísimo. ¿Estás bien? Estoy bien, le aseguró y le concedió una sonrisa pequeña y un tanto fría. Lo siento muchísimo, dijo nuevamente Vink, viéndolo de arriba abajo, como si esperara que cualquier moretón enorme que le hubiera causado con su golpecito fuera visible a través de su ropa. ¿Te lastimé? No tiré tu trago. ¿O sí? Ay, por favor, dime que no lo tiré. Ni una gota, le aseguró y un poco de su dureza se desvaneció. Así debería ser, esta era la mejor actuación de Vink como chica distraída, garantizada para suscitar sentimientos de diversión, empatía o protección en la mayoría de la población masculina. ¿Ves?, añadió y levantó su vaso para que ella lo viera. Gracias al cielo, respiró. Vio que la taza estaba medio llena de brandy Carlem, justo la cantidad para alguien que la ha estado probando durante la última media hora. Eso se ve muy bien. No quisiera que nadie lo desperdiciara, especialmente yo. Si lo está y no lo hiciste, le aseguró otra vez. Qué gusto me da, dijo ella. Él mentía, desde luego, al menos sobre lo primero. La taza solo estaba llena a la mitad, pero no había gotas ni otros rastros de líquido en los bordes del vaso o adentro. Había estado medio llena desde el inicio y ni siquiera le había dado un trago. También tenía un broche comunicador, el ligero bulto de un blaster escondido bajo el lado derecho de su túnica y el bulto igualmente sutil de un cuchillo amarrado a su antebrazo izquierdo bajo la manga. Tan solo el que no bebiera lo hubiera marcado como personal de Villachor. La mirada dura y las armas lo confirmaron. Por supuesto, también ayudó el hecho de que su cara era la misma de un holo que Rachele le había dado de Lápiz Secoa, el jefe de la fuerza de seguridad de Villachor. La verdad es que los holos le quitaban la diversión a este juego. Solo trata de tener más cuidado, dijo, con una sonrisa un poco más sincera en esta ocasión. Voltear a otro lado mientras caminas no es buena idea, sobre todo entre un gentío como este. Alzó un dedo en señal de advertencia. Además, a la siguiente puedes toparte con el tenedor de mariscos de algún desconocido. Bien merecido que me lo tendría, dijo Vink en un tono medio en serio y con una sonrisa coqueta mientras se alejaba de él. Nos vemos. Pasó la siguiente media hora paseando por la propiedad, admirando las exhibiciones, platicando casualmente con algunas mujeres de la multitud, agarrando un vaso de alguna bebida frutal y asegurándose de no saber dónde estaría Secoa. Lo más seguro es que él la estaría viendo, al menos de vez en cuando, y no podía parecer que ella estaba haciendo lo mismo. Cuando fuera el momento, no esperaba tener problemas para encontrarlo de nuevo. Pensó que ya había sido suficiente y esperó 10 minutos más. Después se unió con los celebrantes en una de las mesas, llenó un pequeño plato con diferentes bocadillos. Con cuidado creó justo el desequilibrio perfecto para que el plato fuera difícil de sostener sin que fuera obvio lo que hacía. Con el plato en una mano y el vaso en la otra, salió al encuentro de Secoa. Como lo había predicho, fue pan comido. Apenas 2 minutos después de que salió del pabellón lo alcanzó a ver a través de la muchedumbre. Seguía haciendo su acto de estar paseando como si nada, al vigilar que no hubiera problemas. Era hora de llevar las cosas al siguiente nivel. El primer paso era detenerse de manera repentina y torpe, con sus ojos en su plato y la pila de galletas glaseadas Pental que empezaban a tambalearse. Después, pedir ayuda a los que pasaran, pero todas sus súplicas, que cada vez denotaban mayor frustración, eran completamente ignoradas por todos.
Claro que la razón de esto era que solo movía los labios pero no hacía ningún sonido, lo cual quería decir que ninguna de las personas que pasaban tenía ni la menor idea de la dificultad en la que se encontraba. Pero Sekoa no tenía manera de saber eso, no a la distancia a la que estaba. Además, había ruido por la multitud de piedras que se movían por todas partes. Durante varios minutos más siguió haciendo sus súplicas mudas, hasta que su instinto le dijo que esa parte de la farsa había terminado. Seguía evitando a los transeúntes, comenzó a estudiar el piso, como si tratara de ver dónde podría poner su vaso. De la nada, y un par de segundos antes de lo que esperaba, apareció una mano que le retiró el vaso de las manos. «Dame, te ayudo», Sekoa se ofreció. «Oh, gracias», dijo Bing y dejó que su ansiedad y frustración fingida se expresaran como un gran alivio mientras ella arreglaba las galletas de pental de una manera más estable. «Gracias», repitió, alzando la vista. «Eres tú. Parece que nos seguimos encontrando. ¿No?», dijo esta vez con una sonrisa más genuina. Pero seguía siendo una sonrisa precavida, con mucho sentido de protección detrás de ella. «Al menos esta vez no traté de convertir tu cosa esa en uno de esos volcanes», dijo. «Muchas gracias por tu ayuda. Esas galletas de pental están demasiado buenas para desperdiciarlas en el suelo. Me llamo Catherine, por cierto». «Lápiz», dijo Sekoa. «¿Este es tu primer festival?» «El primero aquí», le dijo. «Fui al de la sede Barrange cuando vivía en Opolisti. He escuchado que es muy bueno ese», dijo. «Pero no tanto como este», dijo ella con astucia. «Aunque no tuve mucha posibilidad de disfrutarlo. Antes tenía el mismo tipo de jefe que tú tienes». «¿Qué quieres decir?», dijo frunciendo el ceño. «Tu comunicador», ella explicó, señalando a su broche. «Estás de guardia, ¿no? Fuera del trabajo, pero en guardia, y en cualquier momento podría llamarte sin previo aviso». «Algo parecido», dijo. «¿Y cómo es que conoces esa forma de trabajar? ¿Eres de la policía? ¿Del ejército? ¿Médico?» Bing se rió. «Esto te va a matar. Soy contadora». «¿Contadora? ¿No es una locura?», dijo. A ver, cuando fue la última vez que alguien le llamó a un contador a deshora y le dijo, hizo su voz más grave para caricaturizar a un jefe severo y sin humor, «¿Necesitamos que vengas rápido y examines unos números en este instante?» Él soltó una risita, su cautela se iba desvaneciendo. «La mayoría de los números que conozco están perfectamente contentos si esperan hasta las horas de trabajo», dijo. «Lo más loco es que sí lo hizo», le dijo Bing. «De verdad, 2 veces me pidió que fuera por cosas que podían dejarse para el día siguiente sin que a nadie en el universo más que a él le importara. Una de esas veces recibí la llamada justo en medio de una ópera. Movió la cabeza como si se acordara. Las miradas de la gente al pedirle que me dejaran salir. Si el imperio quiere matar rebeldes, deberían hablar con ellos. Esas miradas podrían freír a batas a 50 metros. La ópera, dijo Sekoa. Nunca hubiera pensado que eras de ese tipo. Oh, no lo soy, dijo Bing. Pero al tipo con el que salía entonces le gustaba mucho. Yo soy más del tipo de espectáculos llamativos. ¿Y tú? Me imagino que no eres un contador, a menos que mi antiguo jefe haya abierto una sucursal en Ciudad Iltar. No, soy algo mucho menos interesante, dijo Sekoa. Estoy en la seguridad del maestro Villachor. Bing dejó que sus ojos se hicieran grandes. Oh, vaya. No dije nada malo de nada. ¿O sí? Dijiste que el maestro Villachor hace un mejor festival que el maestro Barrange, que mi bebida se veía bien y que no querías tirar las galletas de pental por todo el suelo, dijo Sekoa. A los de Intendencia les dará gusto saber eso último. Ah, qué bien, dijo ella. Porque esto me está gustando mucho. No quisiera que me vetaran del resto. Nada más trata de no atropellar a nadie más y te irá bien. Le regresó su vaso. Ahora debo regresar a mis deberes. Ah, sí, claro, dijo Bing, aceptando de regreso el vaso. Gracias otra vez. Una pregunta rápida. Alguien me dijo una vez que el maestro Villachor tiene los instrumentos Sunrite Phenom originales. ¿Es eso cierto? Lo es,
confirmó Sekoa. Tal vez algún día te los pueda enseñar. Eso sería increíble, dijo Bing y le dio su sonrisa más deslumbrante. Bueno, me dio gusto conocerte, Lápiz. Seguro nos vemos por aquí. Aquí estaré, dijo Sekoa, sonriéndole con una especie de saludo con la mano. Seguía sonriendo cuando se volvió y se dirigió a la muchedumbre. Tomó un trago de su bebida y Bing se dirigió a una de las áreas con asientos. Sí, había ido bien. Se sintió atraído hacia ella. También sospechaba de ella. Sonrió para sí misma. Perfecto. Las multitudes ya eran sustanciosas y parecía que de cada 3 personas que veían a Villachor una quería acercarse y saludarlo, agradecerle su hospitalidad o platicar un segundo como si fuera un amigo de verdad. Pero si algo había aprendido Lando en la mesa de Sabacc era la paciencia. Ahora estaba cultivando esa paciencia, paseando en torno al cortejo de Villachor y estudiando a ese hombre y sus guardaespaldas. Los habitantes hacían señales y gestos particulares al saludar, los cuales notó mientras que también trataba de descifrar las propias señales reveladoras de Villachor que expresaban interés, impaciencia o aburrimiento. Finalmente hubo un respiro. Villachor se detuvo y volteó a ver a todas partes mientras murmuraba algo a sus guardaespaldas. Lando se metió entre un par de hitorianos cabeza de martillo y se acercó al grupo. Villachor lo vio venir, y Lando alcanzó a ver que el labio se le movía un poco antes de que su rostro portara una más de sus sonrisas falsificadas. «Buenas tardes», dijo. Tal vez esperaba que si era el primero en hablar podría controlar la duración de la plática. «¿Está disfrutando el festival?» «Mucho», dijo Lando, dándole uno de los gestos corteses que parecían estar asociados con la clase alta de Ciudad Iltar. «Me imagino que realizar algo como esto es extremadamente costoso». La sonrisa de Villachor se disipó un poco. Al parecer, la mayoría de la gente con la que había hablado sabía que no se debía tocar un tema tan vulgar. El placer que el festival le trae al ciudadano común es algo que no se puede medir. «Sin duda», dijo Lando. «Desde luego me imagino que el festival aporta posibilidades únicas para conocer gente, algunas de las cuales pueden ofrecerle cosas interesantes». La sonrisa de Villachor se hizo más grande, pero disminuyó en amabilidad. «Lo siento, pero todas las pláticas de negocios se posponen durante el festival», dijo él. «Pero es bienvenido a contactar mi oficina después de que concluya la ofrenda del fuego». Inclinó su cabeza y comenzó a moverse. «Entiendo», dijo Lando, dando un gran paso hacia adelante, consciente de que los 2 guardaespaldas iban a tratar de interceptarlo. «Solo voy a decir una palabra». «Crio». Se interrumpió cuando los 2 guardaespaldas lo agarraron. Uno de ellos empujó un brazo sobre su garganta mientras lo alejaban de Villachor. «Un momento», dijo Villachor y alzó un brazo para detenerlos. «Muy bien», continuó con voz casual. «Una palabra». El guardia alzó su brazo solo una fracción, listo para volver a golpear si era necesario. Lando despejó su garganta. «Criodex», dijo. Contó 6 latidos antes de que Villachor hablara de nuevo. «Tráiganlo», dijo al poco tiempo. Se dio la media vuelta y regresó a su mansión en dirección de una de las puertas de servicio más pequeñas. Los guardias soltaron a Lando, uno de ellos le dio un codazo en la espalda para indicarle, sin usar palabras, que caminara. Tampoco necesitaba que le insistieran. Siguió con premura a Villachor, ajustando su paso para alcanzarlo poco a poco. Hoy había docenas o quizás cientos de personas y de droides que entraban y salían de la mansión. Él sabía que estaban reabasteciendo los pabellones con alimentos y bebidas y encargándose de otras tareas. Sería ilustrador ver exactamente cómo Villachor había dispuesto los seguros de las puertas para que hubiera libertad de tránsito sin que los desconocidos entraran a la casa. Resultó ser algo realmente decepcionante. Villachor tan solo caminó hacia la puerta por el pasillo adoquinado, agarró y giró la manija y abrió la puerta de un empujón sin ningún alboroto, molestia o dificultad. Lando contuvo una sonrisa cuando él y los 2 guardaespaldas lo siguieron dentro. Como uno de los trucos de magia de Serva, había más de lo que parecía. Villachor había agarrado la manija, pero justo antes de girarla, se inclinó ligeramente por la cintura. Entonces, era una especie de activador electrónico,
El receptor era el mecanismo de la manija y el activador estaba oculto en el hombro o cuello de Villachor. Tal vez el pendiente de piedra del tamaño de una uña que había visto colgado de una pequeña cadena en su cuello, y que también, se dio cuenta ahora, estaba en los cuellos de sus guardaespaldas. Dentro se moverían libremente. Tal vez. Villachor se había detenido unos pasos después de la puerta y los esperaba junto a 2 guardias más. Ahora vayamos a un lugar tranquilo para hablar, dijo, y la falsa calidez de su voz ya no estaba.